Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Es unos versículos que vamos a estar compartiendo hoy, que son uno de los versículos más impresionantes, sorprendentes y de alarma que hay en la palabra del Señor. Así que le voy a pedir que esté estos pocos minutos para compartir este tema bajo el título Dios lo usa, pero no lo aprueba. Y vamos a estar leyendo precisamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, estos versículos son sorprendentes. Tenemos la idea, la fijación, o tal vez paradigma, de que Dios solo utiliza personas que están en santidad y personas ungidas. Eso es lo que se nos ha dicho, aunque la palabra del Señor no lo dice exactamente. Todo lo contrario, la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, que el rey Ciro, que era un rey pagano, rey de los persas, como figura en Isaías capítulo 45, fue un rey perverso, podemos decir, que fue utilizado por el Señor para proclamar y dar la libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia. Tenemos el caso del desobediente Jonás, que no quiso ir a Nínive y estaba motivado por su odio, tal vez, su rencor, su resentimiento contra los asirios que habían oprimido al pueblo de Israel. Jonás, otro ejemplo, y así hay varios ejemplos en la palabra del Señor. Personas que Dios utilizó, que abiertamente sabemos que no estaban en obediencia al Señor. La palabra que hemos leído hoy nos está diciendo que hay personas que creen que están trabajándole al Señor, están sirviéndole a Dios, o que son peor, o que son hijos de Dios. Pero el Señor está diciéndole: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Está hablando de obediencia, los que son obedientes, no de manera parcial, no aquellos que han decidido que obedecen y que no obedecen. Los que solo obedecen para guardar la apariencia o solo obedecen para obtener provecho propio, esos no están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hacen la voluntad, no son obedientes. Y muchos dirán: profetizamos, ahí están los profetas. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Los que sanan, los que libertan, echan fuera demonios, profetizan, hacen muchos milagros. O sea, hay personas que piensan, y muchos creyentes que también piensan, que el hecho de que Dios los utilice para hacer milagros quiere decir que está garantizada su santidad y su entrada al reino de los cielos. Así que esto es un tema bien importante y que yo sé que causa un gran escozor en muchos predicadores, que ellos saben en lo que están, ellos saben en lo que andan. Es que gloria le damos el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor está alertando. Ahora, el Señor no desea que nadie se pierda, sino que usted está predicando de esa manera, porque el Señor lo utiliza. Dios le dio unos dones, y lo que usted no ha entendido es que los dones son irrevocables. Aunque usted esté desobedeciendo en algunas cosas, el Señor lo sigue utilizando, porque esos dones, lo que el Señor le dio, usted va a tener que responder el último día de su vida aquí en esta tierra ante el Señor, cuando se presente ante Él. ¿Qué hizo con esos dones? Eso que el Señor le entregó, ¿cómo lo utilizó?
Gloria sea el nombre del Señor. Y que hoy es un día para que usted no sea calificado por el Señor como hacedor de maldad, un obrero de la maldad. Y que el Señor le diga: nunca te conocí, apártate de mí. Nunca te conocí. Y el problema es que estos predicadores espectaculares, podemos decir, porque son show, muchos presentan show, siendo del poder de Dios, un show que, si lo miramos del lado positivo, atrae a muchas personas, pero del lado negativo es que las personas se van con un falso concepto del Evangelio. El Evangelio no solamente en eso. La liberación de demonios, la liberación de la opresión del enemigo es necesaria. El Señor Jesucristo nos dio muestra de cómo hacía sanidades, cómo hacía milagros y cómo libertaba de demonios. Pero el Señor Jesús tenía una única motivación: de que el ser humano fuese salvo, de que el ser humano fuese edificado por su palabra, porque Él hacía más énfasis en la palabra, en las promesas de Dios, que en los milagros. Ahora, pareciera que muchos quieren girar en torno a lo que son los milagros y se olvidan de lo más importante, la palabra, las promesas de Dios. Y creen que ese es el meollo, el núcleo del Evangelio, el hacer milagros, sanidades, liberaciones. No, eso son cosas accesorias. Lo importante es que se predique la palabra del Señor y ésta produzca nueva vida, nuevo nacimiento en ese creyente. Porque las iglesias están llenas de creyentes, mas no de cristianos. Muchas congregaciones, para no generalizar. Entonces, por eso el Señor es duro con estas personas que predican la palabra del Señor y no están siguiéndole de verdad. Es duro y le dicen: nunca los conocí. El Señor ni aún tiene en cuenta esas obras que Dios hizo a través de él, porque quien hace la obra es Dios. Eso es otro engaño. No es el predicador, no es el apóstol, llamado apóstol, sino el Señor, que actúa como Él quiere. Utilizó una mula para hablarle al profeta Balaam. Utilizó al rey Ciro, un rey pagano, para libertar al pueblo, a su pueblo. Utilizó a Jonás, un desobediente. Utilizó al mismo Moisés cuando estaba haciendo cosas que no eran agradables. Mató a un egipcio, pero el Señor lo siguió utilizando. Claro que el caso de Moisés es diferente. Persona de un buen corazón. Pero en fin, hay cantidad. Tomó el apóstol Pablo, que era un perseguidor, asesino de cristianos, y lo convirtió en uno de sus columnas, podemos decir, de su evangelio. El Señor hace como Él quiere y utiliza el que Él quiere. Así que no se deje deslumbrar, engañar, porque alguien el Señor lo utilice para hacer un milagro, hacer una sanidad, hacer una liberación. Y mucho cuidado, que también hay falsos milagros, falsas liberaciones, falsas sanidades. Es que hoy es un día para que usted que predica la palabra, usted que ministra al Espíritu Santo, que el Señor lo utiliza de esa manera, revise cómo está llevando su vida de obediencia al Señor, y ante todo sepa que lo más importante, de pronto para esa persona que recibe la sanidad, es lo más importante, pero para el Señor lo más importante es la salvación, que se predique su palabra y que no se comercialice, porque ese es otro asunto, que ha vuelto un negocio el espectáculo de sanidades y milagros. Y entonces queremos tener la iglesia más grande porque representa más ingresos, y entonces la gente corre donde hay esas señales de milagros, sanidades, liberación. Ojo con lo que está haciendo. No es bueno comercializar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y debemos dar gratuitamente lo que gratuitamente recibimos. Ahora, el obrero es digno de su salario, y las obras necesitan ser financiadas por el mismo pueblo, pero ese es otro tema, y hay que hacerlo decentemente, en orden y de acuerdo con la palabra del Señor. Deseo que terminemos orando y diciéndole: Dios mío, oramos por todos los que ministran la palabra de Dios
para que sus motivaciones sean motivaciones aprobadas por Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quita el engaño, la venda, la avaricia que hay en muchos predicadores que van detrás del dinero, Señor. Padre de la gloria, ya han perdido su rumbo norte. Comenzaron bien y se han desviado. Dios mío, ayúdale para que esa venda sea quitada de sus ojos y que vuelvan en sí y prediquen el evangelio como es debido, no por ganancia deshonesta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, deseo que Dios bendiga hoy tu vida, te colme de múltiples y abundantes bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordándote que Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.